Y lo que he creído que hoy el Señor está guiando mi vida a que compartamos es quizás un tema que hablaríamos básico en cuanto a formación doctrinal, en cuanto a escuelas de formación dentro de nuestra iglesia. Pero ha sido un peso grande que el Señor ha puesto en mi vida y en el corazón de mi familia con respecto al llamado que ahora Él nos ha hecho y a donde Él nos está guiando. Devolverle a la iglesia aquello que realmente importa y que es necesario para nosotros mantenernos firmes en el camino que el Señor nos ha llamado a transitar. Y esto tiene que ver con nuestra conciencia de ser salvos, nuestra conciencia de la necesidad que tenemos de alcanzar la salvación y de permanecer en la salvación. Porque muchas veces sí comenzamos la carrera buscando la salvación, algunas veces por motivos incorrectos, otras veces por motivos correctos, unas veces voluntariamente y otras veces hemos sido forzados a buscar al Señor por circunstancias que nos han pasado en la vida y no hemos tenido otra opción más que volver al cielo nuestra mirada y decir: Señor, ayúdame, no hay otra opción para mí. Y eso nos llevó a la salvación muchas veces. Y aunque fuese por un momento difícil, la misericordia de Dios se estaba manifestando en ese instante, tratando no solamente de ayudarnos, sino de salvarnos. Porque si un principio quiero dejar claro para comenzar este tiempo, es que Dios está más interesado en nuestra salvación que en nuestra sanidad y que en nuestra provisión o nuestra prosperidad o cualquier otra cosa. Porque está escrito: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si al final pierde su alma? Además, ¿cuál es la razón por la cual Cristo fue enviado al mundo? Sino para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga mucha plata y carro nuevo. No se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que sí, hay una razón de ser en Cristo, es la salvación. Y demás vienen cosas, Él mismo dijo, que si buscamos primeramente el reino de los cielos y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Aunque se refiere a lo que necesitamos cada día, no se refiere a llenar nuestras cuentas de dinero, que si fuera así, gloria a Dios, y no se olvide de su iglesia, de su congregación y de sus pastores para bendecirlos, y de aquellos que necesitan al lado suyo. Pero la intención de Dios y el deseo de Dios para usted y para mí es la salvación, y no podemos dejar eso de lado. Ni eso se puede quitar de nuestras bocas, ni tampoco de nuestra conciencia, la salvación. Porque generalmente, amados, hoy la iglesia anda por ahí, y cuando digo la iglesia me refiero a toda la iglesia del Señor en general, a todo creyente en Cristo Jesús. Anda por ahí tratando de ser buena persona, haciendo buenas obras, portándose bien, sirviendo, congregándose, siendo una persona que tiene un fruto y tiene una vida piadosa, y eso es bueno. Pero ¿cuánto en nuestro caminar de fe realmente permanecemos, conscientes de que necesitamos ser salvos, y mi mañana se levanta pensando y necesito la salvación, permanecer en la salvación, santidad, bendición, compromiso, obediencia, fidelidad a Dios? ¿Cuánto nos levantamos cada mañana con ese pensamiento? Este es el día que ha hecho el Señor. ¿Para qué? Para bendecirme, para prosperarme, para ponerme en victoria, para hacerme libre, para darme lo que pido. Pero ¿cuántos decimos: este día lo hizo el Señor para mi salvación, para alcanzar su propósito en mi vida, para caminar en obediencia y caminar en su voluntad perfecta sobre mí, alcanzando su propósito sobre mi vida y no solo mis sueños y mis anhelos sobre mi propia vida? ¿Cuánta conciencia tenemos como iglesia de algo como esto verdaderamente? Y quiero que me acompañen al Evangelio de Lucas, por favor. Lucas capítulo 10, verso 17 al 20 vamos a leer. Después de que Jesús envió a 70 discípulos a predicar el Evangelio, a ir, sanar enfermos, echar fuera demonios y hacer toda clase de obras, pero sobre todo que fueran a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Después de que los envía, ellos regresan, y es aquí donde encontramos la lectura, donde dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dijo: eso no me impresiona, porque yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo,
y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Muy bueno que echen demonios, muy bueno que sanen enfermos, muy bueno que llenen la iglesia de gente, muy bueno que las actividades sean bonitas, muy bueno que haya bastante diezmo, muy bueno todo lo que hacen, pero a mí eso no me impresiona, dice Jesús. Me están hablando de lo que no los mandé a hacer. Yo los mandé a que salvaran a esa gente. ¿Qué pasó con el que le echaron el demonio? ¿Dónde está? ¿Qué se hizo? ¿Qué pasó con él? No se alegren por las obras que hacen. Alégrense y ocúpense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Porque el día que el Señor regrese, como lo decía el pastor Mauricio, que viene y viene ya y viene porque viene. El día que Él regrese y el día que tengamos que estar delante de Él, la pregunta no es ni cuántos demonios echaron, ni cuántos enfermos sanaron, ni cuántas veces predicaron. Es más, ni habrá preguntas. Lo único que va a haber es que buscarán en el libro su nombre. Y si su nombre no está ahí, usted no está invitado a la boda del Cordero. Así que la realidad de nuestra fe, la realidad de nuestro caminar en Dios es ser salvos. Amén. Estos hombres que se acercaron a Jesús después de esa misión en la que andaban, yo lo puedo comparar como aquel hombre que invierte tiempo y tiempo en ganar dinero y traer dinero a su casa, pero está descuidando a su familia y la pierde. ¿De qué le sirve ganar dinero? ¿De qué le sirve tener bienes? ¿De qué le sirve tener una casa grande? ¿De qué le sirve tener cosas buenas y buena comida en su casa si al final termina en un divorcio, por ejemplo? ¿De qué sirve? Tantos bienes, tantas riquezas, tanto esfuerzo, tanto trabajo, y lo echamos en saco roto. ¿De qué sirve trabajar para la iglesia y llenar una iglesia y tener mucha gente en la iglesia si al final las personas no son salvas y no van a lograr entrar en la eternidad con el Señor? Es donde la realidad de nuestra vida en el Señor debe estar presente y lo que nosotros debemos ser conscientes verdaderamente. Jesús aquí lo que dijo fue: vayan, vivan, sirvan, trabajen, pero no descuiden su salvación. No se olviden de lo que es importante, ser salvos. Es lo que a Dios le interesa, lo que Dios quiere de mí. Porque ¿qué es lo que Dios desea? Que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos tengan vida eterna. ¿Quiere complacer a Dios? Ese es el deseo de Dios. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios quiere para usted y lo que Dios quiere para mí. Ese es el deseo y esa es la voluntad de Dios. Si voy al Evangelio de Mateo, por favor. Mateo capítulo 17, verso 14 al 21. Dice la Escritura: cuando llegaron al gentío, después de que Jesús estaba en el monte y hubo la transfiguración y vieron la gloria de Dios allí, y estaba Elías y Moisés y demás, y Jesús descendió junto a los discípulos que habían subido con él. Dice que cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. ¿Y qué dice el verso 16? Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿a quién le está hablando? ¿A la multitud o a sus discípulos? A los que venían gozosos de que los demonios se les sujetaban. ¿Y cómo les está diciendo Jesús? Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Mire usted qué amable, qué bendición les dio el Señor a sus discípulos. ¿Hasta cuándo los tengo? Usted se imagina al pastor parándose aquí al frente y diciéndole: hermanos, ¿hasta cuándo me los voy a tener que aguantar? Ya no puedo con ustedes. Se le vacía la iglesia. Jesús le dijo a sus discípulos eso, a los que se gozaban porque los demonios se les sujetaban, y dice: tráiganlo acá. Verso 18:
Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: estamos extrañados, hay algo que nos preocupa y no entendemos. ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? No hay razón para que no hubiéramos podido, porque lo hemos hecho otras veces, lo hemos hecho muchas veces, y porque esta vez no pudimos. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género, dijo Jesús, no sale sino con ¿qué? Con oración y ayuno. Antes de ir al punto, quiero que noten la forma en que los discípulos le hablan a Jesús. Extrañados, ¿por qué no pudimos hacerlo? ¿En qué fallamos? ¿Qué estuvo mal? Sí podíamos, lo hacíamos, nunca nos falló. ¿Y por qué esta vez no logramos hacerlo? Jesús le dice: por vuestra poca fe. Pero ellos van a decir: ¿cómo que no tenemos fe? Claro que tenemos fe. Y se ocupa fe solamente del tamaño de un grano de mostaza para mover un monte. ¿Cómo no pudimos echar el demonio? Porque el tema no es que usted tenga fe, nada más. Porque usted puede tener fe en cualquier cosa. El 2 de agosto la gente va con fe a Cartago. Hay fe para muchas cosas. El tema está en que este género, dijo Jesús, no sale sino con oración y ayuno. Y quiero que veamos esta respuesta de Jesús. En hebreo la palabra oración es tefilá. Tefilá es la palabra que se traduce al español como oración. Y un día yo me preguntaba qué era la oración. Y yo decía: la definición común de oración es hablar con Dios. Y yo me respondí: pero Satanás se presenta delante de Dios y habla con Dios, entonces Satanás ora. Si esa fuera la oración nada más. Si yo definiera oración tan simple como hablar con Dios, porque usted sabe que hablar, uno puede hablar muchas cosas, puede hablar mentiras, puede hablar en hipocresía y puede hablar muchas cosas. Entonces me preguntaba: la oración debe ser algo más profundo. E investigaba sobre la oración. No puedo orar a Dios si primero no reviso mi condición de vida para presentarme delante de Él, no como cualquiera, sino como alguien que en su corazón busca humillación, arrepentimiento, perdón y acercarse a Él, que es santo y puro de corazón. Porque todo hombre que se acercó a Dios tuvo que ver con su vida primero, tuvo que ser transformado y tuvo que dedicarse por completo a Él. Piensa en Moisés, piensa en Jeremías o en cualquiera de los profetas. Así que cuando Jesús le dice: este género no sale si no es con oración, es porque ellos habían descuidado algo. ¿Qué habían descuidado? Su arrepentimiento, su condición delante de Dios. Y ya no lo buscaban como antes. Se habían impresionado por las obras y habían dejado de buscar al Señor y de permanecer delante de Él con un corazón contrito y humillado. Que es lo que Dios busca de nosotros. Ahí es donde estaba el problema para ellos. Y luego les dice: y ayuno. ¿Sabe? La palabra en hebreo es Zoom. Y Zoom no tiene que ver con Zoom, la plataforma para hacer reuniones, ni el Zoom que hacemos en el teléfono para ampliar las fotos. Zoom tiene que ver con humillación delante de Dios para revisar nuestra propia condición delante de Él. Y en algunas ocasiones es visto Zoom también como la penitencia que el hombre puede hacer por sus propios pecados delante de Dios. ¿Qué significa eso? Número uno, que el ayuno no es para pedirle a Dios sus bienes, su favor y su misericordia o alcanzar la grandeza de este mundo para que me abra la puerta que quiero. El ayuno tiene como propósito que el hombre se humille a sí mismo delante de Dios y revise su propio corazón y se desprenda de toda actitud que tiene. Si usted viene y hace ayuno y se levanta del ayuno, agarra el WhatsApp y comienza a murmurar, a criticar o a entrar en conversaciones que no tiene que entrar, usted no hizo ayuno realmente, usted aguantó hambre. Porque el ayuno me tiene que cambiar a mí, el ayuno me tiene que transformar a mí. El ayuno es para mí, por mí y en mí. No tiene que ver con nada ni con nadie, ni alcanzar el favor del mundo, porque Dios no está interesado en que yo gane el mundo. Dios está interesado en que yo cambie mi vida delante de Él. Y eso es Zoom, el ayuno verdaderamente.
¿Qué quiere decir entonces cuando Jesús le dijo a los discípulos, ustedes no pudieron con ese? Porque si ustedes no están humillados delante de Dios, porque si ustedes no están en constante transformación y en revisión de sus propias vidas delante de Dios, ustedes no tienen el respaldo de Dios. Oh. ¿Cuánto nos ocupamos nosotros de nuestra propia vida, hermanos? Queremos salvar al mundo, pero no nos estamos preocupando por nosotros. Yo como papá quiero que mis hijas sean salvas, pero yo no puedo salvar a mis hijas. Hace unos días reuní a mi familia en el cuarto que generalmente tenemos tiempo antes de acostarnos y les hablaba eso. Yo les decía a mis hijas, yo a ustedes no las puedo salvar. Y va a llegar un momento en el que ustedes tienen que decidirse por el Señor como a mí me tocó decidirme por Él. Ustedes nacieron en una casa donde nosotros somos pastores, servimos al Señor y ustedes no tienen opción. ¿Sabe por qué mis hijas no oyen música secular, mundana, como dirían? No la oye porque ellas son inmaculadas. No, porque no pueden, no les doy permiso de que oigan esa música. Ellas no tienen opción de elegir y decir, yo quiero escuchar a Bad Bunny. Ellas no tienen opción. Yo como papá les tengo y mi esposa como mamá les tiene prohibido hacerlo. ¿Sabe por qué mis hijas no van a un bar? Porque se los tenemos obviamente prohibido, no pueden hacerlo. Pero va a llegar un día donde si ellas quieren oír a Bad Bunny, donde si quieren ir a un bar lo van a poder hacer porque ya no van a estar bajo mi autoridad. Y ese día ellas tienen que tomar su propia decisión por el Señor. Por eso los hijos de cristianos luchan con cosas mundanas, porque los cristianos son los papás, no ellos. Pero nosotros como papás tenemos que procurar alcanzar la salvación para que nuestra propia vida, nuestro propio testimonio y nuestra propia conducta delante del Señor sea ejemplo a nuestras hijas y ellas puedan elegir ser como nosotros. Porque si ellas ven en mí un papá que habla de esto y que dice que tiene la salvación, pero es un completo desastre, ellas van a decir, yo no quiero eso. Es ahí donde nosotros tenemos que entrar en conciencia. La salvación, yo tengo que luchar por ella, trabajar por ella y permanecer en ella. ¿Y cómo lo hago? Con una vida entregada, arrepentida, sometida y de búsqueda constante y verdadera, genuina y sincera delante del Señor. Es la forma en que yo voy a alcanzar la salvación. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Pero una vez que somos salvos por la gracia de Dios, tenemos por fruto nuestra santificación. ¿Y qué es la santificación? En varias ocasiones la Escritura repite, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, sed santos, dice el Señor, por una razón. ¿Cuál es la razón por la que Dios nos dice que seamos santos? Porque Él es santo. Y si usted quiere acercarse a Dios y quiere caminar con el favor de Dios y quiere ver a Dios todos los días de su vida, ¿cómo tiene que caminar usted para que Dios camine con usted? Así que, amados, nosotros el carácter de Dios no lo podemos cambiar, la voluntad de Dios no la podemos cambiar, la personalidad de Dios no la podemos cambiar. Si Dios es santo, desde el principio y hasta el final lo seguirá siendo. Y una de las cosas con las que lucho personalmente muchas veces que converso con algunas personas es que me hablan como si Dios hubiese cambiado. El Dios santo del Antiguo Testamento ya no es tan santo porque ya no le importa tanto la santidad en el Nuevo Testamento. Eso quiere decir que el Dios del Antiguo Testamento era uno y el del Nuevo Testamento es otro. Y si usted piensa que el Dios del Antiguo Testamento es uno y el del Nuevo Testamento es otro, su Dios no es mi Dios, porque mi Dios no cambió. Sigue siendo santo y espera que quienes se le acerquen vivan vidas santas, agradables a Él, que busquen la santidad antes que las cosas de este mundo. Pero estamos tan ocupados que olvidamos nuestra salvación, nuestra relación con Él, haciendo tantas obras. Miren, amados, los discípulos de Jesús, a los que Él les dijo, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? A esa gente que Jesús le dijo eso, estaba con Él las 24 horas del día. Comía con Él, lo escuchaba a Él, le servía a Él, vivían con Él. Y a ellos les dijo que ya no se lo soportaba. No es cuánto hacemos por el Señor, es cuánta nuestra vida realmente se entregó a Él y se consagró a Él. Ese es el punto realmente clave e importante en su vida y en mi vida. Si descuidamos esto, ya no estamos sirviendo al Señor, nos estamos sirviendo a nosotros. Y estamos trabajando para nuestros propios beneficios y nuestras propias vidas, y ya no para el reino de los cielos. Ahí es donde está la diferencia.
en lo que la Escritura nos enseña el día de hoy. Y sabe, para reafirmar un poco más, usted me puede acompañar a Mateo 7, por favor, verso 21 al 23. Dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Si algo deseo en mi corazón que nos quede claro esta mañana, es que las buenas obras que usted y yo hagamos no impresionan a Dios. Porque si aún nuestra alabanza fuera con tristeza, sin ganas y con pereza, las piedras mismas pueden comenzar a alabar al Señor. Porque le digo algo, la creación del Señor no cesa de alabar su nombre. Porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Toda la creación alaba y glorifica al Señor. Así que Dios no está preocupado porque usted o yo lo alabemos. Dios no está preocupado por eso. Cada vez que los pájaros en la mañana cantan y entonan sus sonidos, todas las aves están glorificando a Dios. Cada vez que el viento sopla y los árboles mueven sus hojas, sus ramas están glorificando a Dios. Así que Dios no está interesado en que seamos solamente gente que levanta las manos, que aplaude o que canta o que se sienta a escuchar un mensaje de la palabra. Porque ni es necesario ir a una iglesia para eso. Ahora hay muchas formas de escuchar un mensaje por YouTube o por la radio, etc. Así que eso no es la prioridad de hoy en día en el Señor, ni nunca lo ha sido. Porque eso de nada sirve si su vida y mi vida no glorifican a Dios. Y sabe, el propósito de yo glorificar a Dios es para mi propio beneficio. Así que, amados hermanos, en el deseo del corazón de Dios, por su amor con que nos amó, nos entregó a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo no le estoy hablando de algo que sea sencillo, que usted sale de aquí y dice, gloria a Dios, tengo que arrepentirme, cambiar mi vida, vivir en santidad, y me van a rechazar más en mi casa y en el trabajo. No, uno no sale gozoso por eso. Y al contrario, yo esperaría que usted no salga gozoso, sino reflexionando esta mañana de este lugar, preguntándose cómo está mi vida delante del Señor, cómo estoy caminando realmente delante de Él. Yo desearía que hoy el Espíritu de Dios esté aquí, pero no para sanar, restaurar ni libertar, sino para incomodar nuestros corazones, porque eso nos va a llevar a la salvación, eso nos va a llevar a encontrarnos con Dios verdaderamente. Nos va a llevar a tratar de vivir todos los días delante de Él. Y no que lo haya alcanzado yo, como dice el apóstol Pablo, pero estoy luchando por esto. Y por eso le digo, no estoy hablándole de un camino fácil, pero sí le estoy hablando de un camino indispensable para alcanzar el propósito de Dios en nuestra vida.